Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a contemplarnos con su divina sabiduría, revelación, voluntad para cada uno de nosotros, para usted, para mí y para todos aquellos que tienen oídos para oír lo que Él tiene para hablar. Hoy, a mí me gustaría traer este asunto sobre la situación que ha sido muy polémico, incluso dentro de las iglesias. Uno ve mucho esto, mucho, que habla sobre los llamados y los escogidos por Dios. Jesús dice eso. Jesús dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Quiénes son los pocos escogidos? De esto tengo certeza, le voy a decir a usted, tengo certeza que los escogidos, con certeza, han sido aquellos bautizados con el Espíritu Santo. Exactamente eso. Los escogidos son aquellos que nacieron del agua y del Espíritu Santo. Aquellos que nacieron de nuevo. Aquellos que nacieron de nuevo. Nacieron por Dios. Nacieron de Dios, del propio Dios. Fueron engendrados por el propio Espíritu Santo. Es esto. Estos son los escogidos. Y nosotros vamos a ver en el texto sagrado que aquí está bien claro. El Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, dice lo siguiente, que muchos sabios, muchos locos, muchos inteligentes, muchos serán aniquilados. Él dice así, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y aniquilaré la inteligencia de los inteligentes. Usted verifica, por ejemplo, el ser humano que se cree tan sabio, tan inteligente. Él creó aviones, internet, cómo se comunica automáticamente con personas en el otro lado del mundo instantáneamente. Nosotros tenemos una ciencia multiplicada y esto está escrito que al final de los tiempos la ciencia se multiplicaría. Entonces nosotros vemos que en el mundo que vivimos la ciencia es extraordinaria. El conocimiento, la inteligencia humana es extraordinaria. Es tan extraordinaria que las personas prefieren creer en el hombre que creer en Dios. Porque Dios ha prestado sabiduría, inteligencia para el ser humano. Pero, contraponiendo esto, el hombre, si por un lado es inteligente, sabio, para crear todas las condiciones para que el propio hombre viva una vida bendecida, próspera, en paz, saludable aquí en la tierra, es justamente lo opuesto. Cuanto más sabio,
más burro el hombre ha sido, porque él construye armas para destruirse a sí mismo. Vea la inteligencia del hombre, por eso es que Dios habla: destruiré la sabiduría de los sabios y aniquilaré la inteligencia de los inteligentes. Y es eso, nosotros hemos visto eso, la sabiduría de los sabios, la inteligencia de los inteligentes, de los que tienen que ir allá arriba, al top. Todos son aniquilados por la propia destrucción de ellos. Ellos se destruyen, los hombres se destruyen. Esa es la realidad. Esto es lo que estamos viendo en el mundo, en este mundo podrido, sucio. Entonces, cuando uno habla así, muestra que la palabra de Dios no vuelve vacía. Ella es realidad. Por eso Dios, entre los sabios, intelectuales, inteligentes, los que se creen los orgullosos, pedantes, aquellos que se creen alguna cosa, esos son simplemente descartados por Dios. Es lo que está escrito aquí. Él dice así, él dice así: bien ved, hermanos. Él, está el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él se está conduciendo a los hermanos. Hermanos eran aquellas personas de fe que creyeron en el Señor Jesús. Creyeron y nacieron de Dios, nacieron de nuevo, nacieron del agua y del Espíritu Santo. Dejaron de ser hermanos del mundo, hermanos de sus familiares, para ser hermanos de los hijos de Dios. Dejaron de ser hijos de este mundo, hijos nacidos de la carne, para ser hijos de Dios. Y esta es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús es compuesta por hermanos nacidos del agua y del Espíritu Santo. Es esto aquí. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos son aquellos que son hermanos, nacidos del agua y del Espíritu Santo, nacidos de Dios. No son nacidos de la iglesia o de la religión, no, sino nacidos del propio Dios, en la persona del Espíritu Santo. Jesús vino, hizo la obra de la redención. Él redimió todos los que en Él creen. Y el Espíritu Santo vino para engendrar nuevas criaturas, engendrar, hacerlas ser escogidas por el propio Dios, engendrarlas como hijas, hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son nacidos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que nacieron del agua y del Espíritu Santo, conforme Jesús dice: quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de los hijos. Es el reino de los hijos de Dios. Y Dios es el Padre. Solo existe un Padre. Y entonces, los escogidos son esos, los que nacieron del agua y del Espíritu Santo. Vamos a hablar más al respecto. Él dice: bien ves, hermanos. Está hablando con los nacidos de Dios. Bien ves, hermanos, vuestra vocación, que no son llamados, que no son muchos los llamados, los sabios, según la carne, según la sabiduría de este mundo.
ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles que son llamados. Pero Dios escogió las cosas locas del mundo para confundir a las sabias. Él está diciendo aquí, Dios escogió a los locos de este mundo, los perdidos de este mundo, los que no son nada, los que no son sabios, los que no son intelectuales, no son los más capaces. No, Dios escogió las cosas locas de este mundo, del mundo, para confundir a las sabias, confundir a las sabias. Y Dios escogió las cosas débiles de este mundo para confundir a las fuertes. O sea, esto es grandioso. Y es más, Dios escogió las cosas viles de este mundo. Aquí es que yo quiero parar un poquito. ¿Qué son las cosas viles de este mundo? ¿Qué son los viles de este mundo? Yo fui ahí al diccionario y él muestra aquí que las cosas viles son, naturalmente, las personas viles. Él está hablando de personas. Son las personas despreciables. Son las personas hediondas, criminales, bandidos, los viciosos, los pedófilos, los despreciables, las personas ordinarias, las personas abominables, personas de bajo nivel, personas inmundas, indignas, innombrables, menospreciables, rebajados, seres viles, sucios, tenebrosos, torpes. Esos son clasificados como personas viles de este mundo, viles, personas viles de este mundo. Entonces, obviamente que Dios escogió esas personas, a ese tipo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas están por ahí, están perdidas por ahí. Con certeza, muchas están en la prisión, oyéndome desde la prisión. Muchas personas así me están escuchando desde la prisión. Es eso. Están en la prisión porque cometieron sus crímenes hediondos, mataron, robaron, hicieron, y están en la prisión. Muchos hicieron eso y no están en la prisión física, pero están en la prisión espiritual. Están caminando por este mundo afuera, perdidos, fugitivos, personas fugitivas que están siempre con miedo de ser agarradas, personas que están debajo de un puente, personas que fueron lanzadas en este mundo, fueron lanzadas, personas que no fueron nacidas, no fueron nacidas de sus padres, no, ellas fueron escupidas, desgarradas, porque fueron lanzadas en este mundo y no tienen ningún referente ni de padre y mucho menos de madre. Estas personas son las viles, las despreciadas, las despreciables, las que nadie quiere. Tal vez usted sea una de estas personas que me está escuchando en este momento. Usted entró en el mundo de las drogas.
en el mundo de la prostitución, en el mundo de la perdición, en el mundo del infierno. ¿Por qué? Usted no tuvo un referente de madre ni de padre. Usted nunca se amamantó o fue amamantada en el pecho de una madre, aunque fuese una madre prestada, el pecho prestado, como en mi caso, no tenía, mi madre no tenía leche, entonces una señora tuvo que amamantarme. Y yo estoy aquí, gracias a Dios. Pero, gracias a Dios, mi madre continuó siendo mi madre por toda mi vida. Mi padre continuó siendo mi padre por toda mi vida. Y nosotros tuvimos una crianza rigorosa, pero gracias a Dios, bendita. Yo tuve el privilegio de tener madre y padre. Pero yo estaba pensando en aquellas que no tuvieron este privilegio, que son la mayoría de las personas infelizmente, porque hoy se engendran hijos igual que un animal, ¿no es? Igual que una rata, lanzados en este mundo y que cada uno se maneje. Entonces, hoy está el mundo así lleno de ratas y ratones. Entonces, justamente, estas personas que son las que Dios escogió. ¡Qué maravilla!, ¿no? Dios no escogió a aquellos que son inteligentes, sabios, escolarizados, nobles, ¿no es? Ricos, no. Él escogió las cosas locas de este mundo, las personas que son lanzadas en el sanatorio, en los hospitales, o entonces lanzadas en un asilo, en un abrigo, para morir a voluntad. Dios escogió a las personas así, las personas que el mundo ha rechazado. Usted ve cómo Dios es grande, ¿no? El mundo honra a los sabios, a los entendidos, los inteligentes, los más capaces, los campeones, aquellos que tuvieron premios, aquellos que ganaron premios en la escuela, en una competencia de deportes, aquellos que tuvieron premios en este mundo. Ellos son nombrados cantores, compositores, artistas, personas que el mundo aplaude y llora cuando muere. Y estos son los que el mundo escogió, pero Dios escogió justamente lo opuesto. Dios escogió la escoria de este mundo. Está aquí escrito, pero Dios escogió las cosas locas de este mundo para confundir a las sabias. Y cuando hablo así, yo entro en gozo en el alma, porque Dios me escogió. Yo soy una de esas personas. Él me escogió. No solo a mí, sino a tantos cuantos han nacido del agua, del arrepentimiento y también del Espíritu Santo. Dios ha escogido estas personas y yo estoy incluido dentro de ellas. Aquellas personas humilladas, avergonzadas, malditas de este mundo. ¿Es o no es? Gracias a Dios por eso. Amiga, amigo, gracias a Dios por eso. Aleluya. Dios nos escogió a nosotros. Usted que se adecua con este mensaje, yo soy una de esas personas, obispo. Nadie me quiso, mi madre me rechazó, mi padre ni se dice. Mi madre me abandonó en los brazos de otra persona.
para quedarse con un hombre, para salir de casa, huir de casa con otro hombre. Mi padre, yo no sé quién es. Hasta hoy yo no sé quién es mi padre. O sea, usted fue una o es una de esas personas. Gracias a Dios, mi amiga, mi amigo. Si todo esto que sucedió con usted, si el mundo le ha rechazado a usted de verdad, con toda la fuerza, con todo el odio, dé gracias a Dios, porque Dios le escogió a usted. Dios escogió las cosas que el mundo no quiso y no quiere. Aleluya. Dios escogió o ha escogido las cosas locas de este mundo. ¿Para qué? Porque es que Él nos escogió para confundir a los escogidos de este mundo. Esto es glorioso, esto es magnífico. Y Dios escogió las cosas débiles de este mundo. ¿Usted es una persona débil? Entonces, usted es una escogida de Dios, pero es escogida por Dios. Ahora, usted se tiene que escoger también. Usted se tiene que volver escogida, se tiene que hacer valer de esa elección y someterse a la palabra de Él, para que entonces Él venga a hacer de usted una nueva criatura, para que entonces usted venga a ser ingresada en el reino de Dios, en el reino de los hijos de Dios, de la familia de Dios, la familia de Dios, que es el reino de Dios en este mundo. Entonces, Dios le escogió a usted, débil, para confundir a los fuertes, a los que son. Y Dios escogió las cosas viles, como nosotros hemos hablado ahora hace poco, escogió a las cosas viles y despreciables, las que no son nada, para aniquilar aquellas que se creen o aquellas que son. ¿Para qué? Para que ninguna carne se gloríe delante de Él. Ninguna carne se gloríe delante de Él. Entonces, mis amigos, usted que es aquella persona, caramba, abandonada, rechazada. Por eso es que usted tal vez sea un traficante, un vicioso, un pedófilo. Tal vez usted sea una persona criminosa, porque usted se indignó contra todo. Si usted fue rechazado por sus padres, imagínese por el mundo, si los padres le rechazan. Nosotros, el mundo entonces, ni se habla. ¿Es o no es? Entonces, gracias a Dios por eso, porque Dios escogió este tipo de personas, a usted y a mí. Yo fui un escogido. Yo nunca fui de sobresalir en nada en esta vida. No sobresalí en el deporte. Yo no sobresalí en el deporte. Yo no jugaba a la pelota bien. En la escuela era un pésimo jugador. Nunca, nunca yo fui de sobresalir. Mm-mm. En la escuela yo era siempre el más atrasado. Esa es la realidad. Gracias a Dios. Entonces, yo entré en 3 facultades. Yo pasé por 3 facultades y no conseguí formarme en ninguna de ellas. ¿Usted cree en eso? ¿Por qué? No había condiciones. Yo no tenía un padrino, yo no tenía una buena espalda. Nadie me dio condiciones económicas para que pudiese hacer eso. Yo me tenía que manejar solo. Y no pude concluir ninguno de ellos, ninguno de estos 3 cursos, de estas universidades. No. Pero Dios me escogió. Y como Él me escogió, lo escogió a usted. Entonces, ¿usted puede ser aquella criatura?
la más odiada, la más perseguida, la más injusticiada, la más miserable, la más pobre de este mundo. Con permiso, solo un minuto. Usted puede ser la persona como yo fui, pero Dios le escogió a usted. Usted es un escogido. Usted es una escogida. Usted dice, yo no creo, obispo, yo no puedo creer. ¿Cómo es que yo soy un escogido de Dios si mi vida está este desastre? Preste atención, usted fue escogido por Dios. Dios le escogió a usted. Ahora, si usted no acepta la elección de Él por usted, entonces no puede hacer nada. Usted tiene que aceptar eso. Usted tiene que someter su inteligencia, porque por peor que usted sea, por más cruel, malvado, por más criminal que usted sea, usted es una persona que tiene inteligencia. Usted tiene una capacidad de raciocinio. Usted puede pensar en las promesas de Él. Usted puede aceptar las promesas de Él y someterse a las palabras de Él. Usted va a ver que tarde o temprano usted va a sobresalir en este mundo. Usted va a confundir a los sabios. Perdón, Dios va a confundir a los sabios de este mundo, los locos, a través de usted. Pero usted tiene que someterse a la palabra de Dios. Por lo tanto, no se quede ahí lamentándose. No, ay, yo nací de esta forma, todo mal en mi vida. No, usted es una escogida, un escogido. Porque usted es como yo hablo con usted con autoridad. Porque yo también fui así. Yo fui así, rechazado en mi trabajo por causa de mis defectos físicos. Mis colegas, mis jefes, no daban nada por mí. Yo era siempre el último. Yo era la última de las criaturas. Pero Dios me escogió y me honró. Y Dios le escogió a usted y quiere honrarlo. Aunque usted esté en la cárcel, condenado por toda la vida, en la prisión perpetua, Dios le escogió a usted para confundir a aquellos que se creen ahí en la prisión. Usted puede nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo. Usted puede ser una criatura perfectamente usada por Dios. Si usted dice, yo quiero, si Jesús vino para salvar, el nombre de Jesús ya quiere decir todo. Él es el Salvador. Si Él vino para salvarme, yo preciso de salvación. Yo tengo conciencia de que yo preciso del Salvador. Yo preciso de Jesús, de mi Salvador. Si usted habla eso en lo más profundo de su alma, de su interior, usted no precisa ni hablar con su boca, pero solo usted piensa, oh mi Dios, si tú me escogiste, quíteme de aquí. Si tú me escogiste, si existe de verdad, sáqueme de aquí. Aquí en el pensamiento, solo en el pensamiento. Usted va a ver que el Espíritu Santo va a actuar. Va a hacer cosas extraordinarias en su vida a partir de ahora. Basta usted aceptar su elección. Usted fue escogida por Dios. No fue por el mundo, no. El mundo quiere que usted muera y la noticia corra. Pero Dios quiere que usted viva para que el nombre de Él sea honrado, glorificado a través de su vida. Fue para eso que Dios nos escoge, para que el nombre de Él sea honrado y glorificado. No es para que nosotros seamos honrados, no. Es para que Él sea honrado
a través de nosotros, porque lo que está escrito, Dios escogió las cosas viles de este mundo y las despreciables y las que no son nada para aniquilar las que son, para que ninguna carne o ningún supuestamente escogido de este mundo, para que ninguno de los importantes de este mundo venga a gloriarse delante de él. Dios le escogió a usted como escoge del mundo, él escogió a usted para que él sea glorificado a través de su vida. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree en eso? Pues es lo que está escrito. Yo voy a dejar el texto ahí bien claro para que usted lo lea y lo relea y medite en eso. Porque esas promesas son la herencia de Dios para los rechazados de este mundo. Que Dios los bendiga a ustedes. Mañana vamos a hablar más. Todos los días nosotros traemos aquí una novedad, una palabra, una preciosidad de Dios. ¿Para qué? Aquellos que Dios escogió vengan a probar la elección de Él y integrarse en el plan de Dios, en su propia vida. Que Dios los bendiga y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué maravilla, ¿no? Aleluya.